En aquel día irá, gritaré a ti, oh Jesús, aunque tengo gaste contra mí, indignación se apartó, mi consolador. Cantemos canciones a Jesús, porque ha hecho cosas magníficas, será sabido esto por toda la tierra. Regocijate y cantaré como oradora del sol, porque grande es el medio de ti, el Santo de Israel. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús los bendiga. Espero que esa ha sido una hermosa alabanza que nos haya ministrado. Les quería compartir estas alabanzas, estos salmos, se los ha regalado el Señor Jesús aquí al pastor Mauricio. Él ha puesto en su corazón traerle música, alabanza para glorificar su nombre a través de sus salmos. Es una bendición. Le damos siempre la gloria y la honra a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesús. ¿Alguno que quiera abrir la palabra y diga, bueno, mire, es que yo ya tengo, vea, a propósito de eso que les estoy pidiendo, hay un pasaje por aquí, lo tengo, de la palabra de Dios, eh, que dice así, de esta manera. Permítame ver si lo tengo por acá. Está en Hebreos capítulo 5, versículo 12. ¿Cuántos llevan ya bastante tiempo? Bastantes ya años algunos escudriñando la palabra de Dios y que puedan decir hoy con tranquilidad, con fe, soy un hijo de Dios y yo ya llevo bastante tiempo escudriñando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. ¿Cuántos de todos podrían decir eso hoy? Ah, ¿Cuántos? A ver. Y de esos cuantos, antes de que levanten la manito, ¿cuántos creen que podrían ya estar en la capacidad de compartirnos un pasaje de la palabra de Dios? A ver, ¿cuántos? Eh, Dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5 dice de la siguiente manera, versículo 12, dice así, dice, porque debiendo ser ya maestros, ah, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. ¿Cuánto llevamos ese tanto tiempo? Porque a veces decimos, no, es que yo tengo, no, usted no sabe quién soy yo. Yo tengo 20 años en el Evangelio. Decimos frases como esas, ¿no? Es que yo tengo 20 años en el Evangelio. Entonces, bueno, debiendo ser ya maestros. Entonces, a mí me causa curiosidad eso, ¿no? Bueno, ¿por qué no participamos un poquito más y traemos de la palabra de Dios lo que el Señor nos haya compartido? No lo tome como un regaño, no es un regaño de parte mía, aunque la palabra de Dios, bueno, ¿qué querrá decir esto? Debiendo ser ya maestros. ¿Qué será eso? ¿Qué significa eso? Debiendo ya estar enseñando la palabra de Dios, ¿no? Bueno, algunos que ya llevan mucho tiempo escudriñando la palabra de Dios. eh, Qué bueno sería que empezáramos a ejercitarnos en la enseñanza. A ver si tenemos a alguien al lado y les compartimos. En esta plataforma de Zoom que tenemos la oportunidad de compartir un poquito de la palabra de Dios en frente de otros hermanos. Me gustaría escucharlos, que abrieran la cámara y nos leyeran un pasaje de la palabra de Dios y lo explicaran a los hermanos. A ver. Pastor, muy buenos días para usted y para todos las personas y hermanos que el Señor Jesús ha permitido reunir en este hermoso día de reposo que desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparado. Si el Amén. pastor me permite, con mi esposo, queremos leer Gálatas,
pero si hay algo otra persona, entonces con mucho gusto, pero aquí estamos, siervos inútiles, que el Señor nos llama. Así es. Imagínense para leer esto tan hermoso que desde antes de la fundación del mundo habló por medio de los profetas. Aquí Así estamos es, mi hermano. dispuestos nosotros, sin merecer nada. eh, entonces, si hay algo otra persona, no importa, pastor. Yo hago nuevamente la pregunta, ¿no? La pregunta que hago es, interesante, ¿cuál es el temor? A ver, me interesa saber, ¿cuál es el temor? El temor de compartir la palabra de Dios. ¿Cuál será ese temor? Mm, Me causa Pastor. inquietud eso. Un momentito. Mi hermana Joana, ¿qué nos quería compartir, mi hermana? ¿Qué nos quería comentar? Tranquila. Pastor, no, le quería decir, quería leer un capítulo de la palabra de Dios y también quería preguntar algo Claro. con respecto a esa pregunta que usted dice, ¿qué le tienen miedo? Como que les hace sentir que no pueden hablar. La pregunta es, mm, cuando se va a abrir un servicio y vamos a leer la palabra de Dios, vamos a sacar un capítulo, sí, un capítulo de la palabra y vamos a hablar que el Señor Jesús nos ha hablado a través de esa palabra, Así pero es. somos nosotras las mujeres. Ujú. Mm, Pues yo no sé, yo siempre me he sentido como en ese sentido me he sentido como que uno quiere hablar, pero como que me quedo callada como tratando de que, esperando como que los hombres sean los que tengan esa palabra, pero, Interesante. pero no pasa. Entonces al final como Interesante que eso. uno queda como que, bueno, entonces nosotras, pero más sin embargo uno queda ahí como con ese sentir de que la palabra pues Interesante están eso. aquí los hombres con nosotros y ellos deberían hacerlo. Espere, mi hermana, espere. Ve qué interesante eso que su merced está diciendo. Usted usa una palabra que la usa muy bien. La usa muy bien. Esa es la palabra correcta. Así, literal, así, literal. Los hombres deberían hacerlo. Así, literal. O sea, así son las cosas con la palabra de Dios. Así es delante del Señor. Los hombres deberían hacerlo. Vea qué interesante eso y qué interesante que sea una hermana la que haga el llamamiento, el llamado de atención. Qué interesante eso, me parece tan interesante y me parece que habría que meditar nosotros los varones en eso. Deberíamos de meditar en nuestros corazones. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué yo, que soy el varón de la casa, del hogar, el varón que ya llevo muchísimos años escudriñando la palabra de Dios, yendo a congregaciones, asisto a congregaciones aquí, allá, en este país, en aquel país, en todo, a donde voy, allí como que trato de buscar una congregación, no sé. Pero no quiero empezar, como dice la palabra de Dios, ya como que dice, porque debiendo ser ya maestro, o sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Después de tanto tiempo, dice ahí, después de tanto tiempo, debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. Pero como que esa experiencia a veces solo se usa como en el sentido negativo, ¿no? Como en el sentido de dar bibliazos. O en el mal sentido de la palabra, ¿no? Porque una cosa es compartir la palabra y otra cosa es tratar de usar la palabra para, para otros fines, ¿no? Ahí es cuando yo llamo bibliazo, en el sentido negativo. Am, bueno, ¿dónde están los varones? Qué interesante eso. Excelente, me parece excelente que sea el Señor el que nos esté haciendo este llamado de atención y especialmente haciéndolo con una hermana de la congregación. Eh, ¿Dónde están los varones? ¿Dónde estamos? ¿Por qué nos da Pastor, miedo? buenos días. ¿Por qué no participamos? Ya, mi hermano, ya con mucho gusto ya le comparto la palabra, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos los varones? Eso es importante.
allí empieza, ¿cómo yo hago para direccionar mi casa? ¿Cómo hago yo para decir, no, es que mi esposa tiene que sujetarse a mí porque yo soy la cabeza aquí del hogar? Pero es que la cabeza empieza con una sujeción al Señor Jesús. Ahí empieza la sujeción y es muy interesante eso, vea qué interesante. Así que, bueno, cuénteme, mi hermano Willington, ¿qué nos quiere compartir? Pastor, buenos días. Buenos días a todos. De igual forma, pues quería también compartir la palabra y Marcos 9:33. Pues sí, sí se da la posibilidad. Creo que ya hay dos personas más, Ah, bueno, mi pero sí hermano. sería, es un Bueno, momentico, pastor. no, está bien, está perfecto, mi hermano. Muchas gracias. Está perfecto. Bueno, mi hermana Sandra también la vi que subió la mano y nos quería compartir algo. Mi hermana Sandra, está mi hermana Esperanza Jaramillo, y bueno, ya mi hermano Willington nos aportó. ¿Qué nos querían decir mi hermana Sandra y mi hermana Esperanza? A ver, ¿qué nos quieren compartir? Muy buenas noches, buenos días para todos. Que el Señor Jesús Amén. sea bendiciéndolos, que la paz y el gozo de nuestro Señor abunde en nuestros corazones. Bueno, pues sí, bueno, igual también, ¿cómo se dice? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho nuestra hermana, que sí, que pues que los varones son la cabeza de la congregación, bueno, de la congregación, y pues que dice que los hombres son los que tienen que dirigir, o sea, pero igual también el temor que tenemos a veces mucho, lo digo por parte mía, pues porque soy de mucho hablar, pero cuando voy a las cosas del Señor, tengo ese temor y ese temblor de hablar y de no estar a la altura de verdaderamente y de pronto de no hacer tropezar a un hermano de pronto, pues porque no esté de acuerdo en lo que yo esté hablando a la palabra del Señor. Por eso tenemos que instruirnos verdaderamente en la palabra y que el Señor sea guiándonos a través del poder de su Espíritu para poder decir palabras de sabiduría que puedan edificar y no destruir. Entonces, a veces también ese es el temor que tenemos muchos hermanos, lo digo pues en mi caso. Y pues sí, también iba a compartir una porción de la palabra, sabiendo pues que todavía hay personas que están nuevas. Entonces, quería compartirles Colosenses 2:8, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Entonces sabemos que nosotros ya eh, tenemos las Sagradas Escrituras en nuestro poder, no para que nadie nos las lea tampoco, sino para que nosotros también tengamos el control y de poder leer, y que si alguien viene a decirnos cosas que no están escritas, que no las tienen que sustentar a través de la palabra, y que, bueno, que nadie nos engañe con los rudimentos y con todas esas cosas que han venido, tradiciones del mundo, que veníamos nosotros como ciegos detrás de ellas porque no teníamos el conocimiento del Señor. Eso era todo. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias por compartirnos esa enseñanza. Muchas gracias, mi hermana. Muy amable. Mi hermana Esperanza Jaramillo, ¿qué nos quería compartir? Buenos días, buenas noches Buenos o buenas días. tardes. Que Dios los Ah, bendiga a todos. amén. Primero que todo, pues lo que decía la hermana Sandra, también pues es algo que me pasa a mí, que de pronto no querría como errar en lo que yo estuviera hablando, ¿sí? De parte pues de Dios, de una palabra, aunque yo llevo bastantes años en el Evangelio, pero realmente pues he estado en una congregación muy diferente, donde pues, nos han hablado sobre muchas cosas y que ahora que yo estoy aquí escuchándolos a ustedes, pues es algo como totalmente diferente, ¿no? Son explicaciones diferentes, pues de acuerdo a lo que Dios les habla a ustedes, lo entiendo. Pero entonces, en mí, de pronto ese es el temor, ¿no? Yo ir a errar diciendo algo que realmente no está bien dicho, y entonces por eso, pues, como que uno más bien se queda calladito para no, aunque yo sé que si uno habla, pues ustedes lo van a corregir, ¿no? Entonces, pues esa es como mi preocupación de pronto, aunque lo que hace que estoy escuchándolos a ustedes, pues muchas dudas que tenía sí se han disipado. Gloria al Señor Y Jesús.
y quería darles esta palabrita, pues así, en lo que yo entiendo, Isaías 61. Le dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, es una palabra donde el Señor nos está diciendo que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, debemos levantarnos porque tenemos a un Dios grande y todopoderoso que es el que nos respalda, ¿cierto? Y que la luz de Él es la que resplandece sobre nosotros, la gloria del Señor es la que nos va a ayudar a ser esas personas mejores y que vamos a poder ver muchas cosas en medio de nuestras vidas, estando pues al lado de Él y estando de su mano. Entonces, eso era básicamente lo que quería decirles así, cortico. Entonces, Vea, qué hermoso, mi hermana Esperanza, muchas gracias. Mire qué palabras tan hermosas las que los hermanos traen. Esa es la palabra de Dios. A ver, yo leo la palabra de Dios y yo le pido al Señor, bueno, no, yo no les estoy pidiendo que traigan una enseñanza, ¿no? O sea, una enseñanza completa aquí, una hora ah, o algo. ¿No? Yo ajá, entiendo perfectamente que, pues, bueno, en algún momento el Señor nos dará alguna enseñanza para traer, pero no es para todos tampoco el ser maestros o el traer enseñanzas en la palabra de Dios. Pero yo entiendo perfectamente en la palabra de Dios, porque el Señor dice que, pues, a uno les ha dado ciertos dones, a otros de otra manera, entonces todos tenemos de una u otra forma diferentes dones. ¿Sí? sí, Eh, amén, mi hermana Esperanza. Yo solamente les pido compartir una palabra. Eso, mm, así, una palabra. La palabra de Dios tiene el poder que aunque por sencilla que parezca, o aunque por corta que parezca esa palabra, ahora mi hermana lee la palabra y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor Jesús ha nacido sobre ti. A ver, esa palabra es poderosa, porque es la amén. palabra de Dios. La palabra, Ujú, allí no vamos a argumentar nada. Yo no puedo argumentar nada en sí, contra de esa palabra. ¿Qué puedo argumentar yo? No, mi hermana, mm, esa palabra está. No, esa es la palabra de Dios y es palabra poderosa porque la palabra de Dios cambia, transforma, edifica, hace que mi pensamiento sea cambiado de muchas maneras. Entonces, eso es perder el temor a compartir una palabra. Compartamos una palabra, compartámosle a alguien una palabra. A veces como sí, que es más fácil para nosotros compartir un mensaje no sé, de algún pensador nuestro. Es que voy a sí, compartir un mensaje de Albert Einstein, como decía mi hermana hace un tiempo, mi hermana Victoria nos compartía eso y decía, pues hay gente que como que es más fácil compartir un mensaje de Albert Einstein y ya, pero en lugar de compartir el mensaje, porque no comparto un versículo de la palabra de Dios, que a veces sí cambia y tiene el poder de transformar la vida de las personas. ¿Mm? sí, A sí, ver. ¿Cierto? Eso, sí, sí. de eso se trata. Eso se trata, mi hermana Esperanza. Gracias por su apoyo, por su aporte, por su sinceridad. Muchísimas gracias. Amén. Eh, Pastor, mi hermana. quería, yo, cuando el Señor, hoy por lo menos que el Señor Jesús, pues nos está mostrando también esto de que, ¿por qué los hombres, pues de las cuales de pronto las mujeres tengamos esposo y de pronto vemos que no comparten o de pronto vemos que no? Yo pienso que según la palabra del Señor hay que seguir clamando al Señor Jesús por ellos, ¿no? Porque yo recuerdo mucho cuando el Señor me llamó a su luz. Manuel era una persona, él en ese día, cuando él lo primero que me dijo fue, no, mire, vean, yo la he seguido a usted en todo lado, en esto yo no la sigo, usted allá, yo acá, yo soy católico, católico me quedo, yo le pido el favor que en esto usted me respete, eh, no quiero que usted se meta en esto. Bueno, entonces yo lo que hice fue llamar a Graciela, me acuerdo tanto que yo la llamé y yo le dije, Graciela, es que imagínate que Manuel me dijo esto y esto, ¿qué hago? Entonces yo le dije, ¿qué hago? Y entonces ella me dijo, nada. Y entonces yo le dije, ¿cómo así que nada? Dijo, no, lo único que usted puede hacer es arrodillarse y postrarse ante el Señor Jesús y pedirle que si es la voluntad de él le muestre a Manuel eso, que él los ponga, lo ponga a escuchar si así es la voluntad de él. Y Amén. fue lo que yo hice. Entonces,
esto también no es tanto el llamado para los hombres, sino para también nosotros las mujeres, porque de pronto, de pronto no, tenemos que orar por nuestros esposos, porque es que el Señor Jesús pone el querer como el hacer. Y al ver uno que de pronto ellos no lo hacen, nos enfrían, entonces es clamar al Señor Jesús con humildad, ¿sí? Con humildad, sabiendo que cuando el Señor Jesús venga, estemos como Él disponga que estemos, es de que esa persona que compartió, Él permitió compartir una vida con nosotros, aunque no vamos a ser esposos allá, es saber de que es una persona que sí es la voluntad del Señor Jesús, pueda tanto él, la persona, como nosotros, poder estar al lado de él y ser vasos de honra para el Señor Jesús. Entonces, este llamado es también para nosotras las mujeres, porque tenemos que seguir clamándole al Señor Jesús para que Él haga de nuestros esposos como ese sacerdocio, como esa persona que le ponga a Él el llevar esa palabra, porque lo que dice Joana es cierto, casi siempre somos nosotros las que leemos, o sea, las que hablamos. Gracias al Señor Jesús, Manuel siempre, él por lo menos yo digo, bueno, voy a leer a qué días me pasó con el pastor Mauricio, y en ese momento Manuel no estaba, pero casi siempre él dispone, el Señor Jesús, que él esté al lado mío. Entonces, ya como se dijo, entonces él siempre dice, venga, yo leo, pero nunca es, bueno, yo le decía eso, que tú ora al Señor y dile, bueno, dame una palabra para mañana a él y que él se levante diciéndome, Vicky, mire, el Señor me regaló esta palabra y vamos a leerla, ¿sí? Entonces hay que orar. Es un llamamiento también del Señor para nosotras las mujeres para que sigamos orando por nuestros esposos y los hombres que el Señor Jesús ha agregado a este redil, o sea, que están en este redil hasta este momento. Para lo que el Señor Jesús disponga, los tiene aquí, pastor. Entonces, era eso lo que yo quería decir. Gracias, pastor. Muchas gracias, mi hermana. Muchísimas gracias. Vea qué interesante todo esto que el Señor nos regala. Mi hermana Victoria y mi hermano Manuel, ¿querían compartirnos entonces otra palabra también? ¿Quieren compartirnos? Amén, pastor. Acá hoy está también con nosotros María Paula y Lucía, pastor. Gracias al María Señor Jesús. Paula y Lucía, Señor Jesús las bendiga, hijas. Estamos en Bienvenidas, Bogotá. Igualmente. bienvenidas, hijas. Gloria, hermanos, muy buenos días, muy buenas noches. La palabra de nuestro Señor Jesús dice en Gálatas 3, del 1 al 8. Oh Gálatas insensatos, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado como crucificado. ¿Quién les hechizó? Solo esto quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído la fe? Tan insensatos son, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora terminarán en la carne. Tantas cosas padecieron en vano, si de veras fue en vano. Entonces, el que les suministra el Espíritu y obra maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? De la misma manera, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Por lo tanto, sepan que los que se basan en la fe son hijos de Abraham. Y la Escritura, habiendo previsto que por la fe Dios había de justificar a los gentiles, anunció de antemano el Evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Desde luego, los que se basan en la fe son benditos, junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Desde luego, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por
Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Amén. 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 Amén, mis hermanos. ¿Quieren hacer algún comentario con respecto al pasaje? Pastor, nosotros sabemos que el Señor Jesús decidió él mismo venir, que no es como lo dicen o nos lo dieron a entender, que no, que fue que Dios mandó a un hijo y que él vino. No, sabemos que el Señor mismo se hizo carne por amor a sus elegidos, por amor a sus hijos. Y sabemos que la ley, pastor, es la que también nos da la fe, y la fe nos da la ley. ¿En qué? En el Señor Jesús, pastor. Porque sabemos que el Señor mandó esa ley para que podamos nosotros cumplirla, para que podamos ser... hoy leía otra palabra y a veces el Señor Jesús me ha enseñado por medio de ustedes que muchas veces uno tiene que mirar en varias escrituras, porque en una parte dice que nosotros no somos justificados por la fe ni por la ley, pero en otra parte dice que somos justificados, que nosotros seremos justos ante el Señor Jesús por esa ley, por esa fe. Entonces, la fe, la ley nos muestra el pecado, ¿sí? Ese pecado que ha habido en nosotros, ¿sí? Y entonces dejamos de incumplir esa ley, o sea, de incumplir lo que es el pecado para venirnos a la ley, pastor. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra el pecado, entonces nosotros nos alejamos, por eso amamos los mandamientos del Señor, porque sabemos que si andamos conforme a la voluntad del Señor Jesús, amando su ley y sus mandamientos, si el Señor Jesús lo permite, vamos a estar con Él. O sea, vamos a estar en ese Jerusalén y en ese pueblo, no sé cómo llamarlo, que el Señor Jesús tiene para sus elegidos, pastor. Entonces, Él nos muestra a Abraham, que Abraham le creyó al Señor Jesús por fe, y porque en ese tiempo también ya estaba la ley. Entonces, seguir orándole al Señor que Él nos siga mostrando todo conforme a Él, y es hermoso porque Él a ustedes, pastor, los está llevando de nuevo a la ley para podernos enseñar todo lo que el Señor Jesús mandó. Sé que Él ha puesto eso en cada uno de ustedes y sé que por eso Él los tiene acá. Y le pido al Señor, pastor, también oremos. El Señor Jesús dice que tenemos que orar por los gobernantes y a veces no lo hacemos. Entonces, cuando hacemos la oración, el Señor nos manda eso. Él es justo y para que no se nos olvide también cuando hagamos una oración, también orar por todos los que el Señor ha puesto a gobernar, según la voluntad del Señor Jesús, pastor. Que el Señor Jesús sea bendiciéndolo y que sea el Señor Jesús usándolo para esto tan maravilloso que estamos todos anhelando. Gracias, pastor. Amén. Amén, hermana. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gracias, mi hermano Manuel y mi hermana Victoria. Hay un pasaje en la palabra de Dios. Quiero leerles este pasaje que está en la palabra de Dios. Quiero leerles este pasaje. Dice de la siguiente manera. Mire, dice, en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en el versículo 24. Hechos, capítulo 18, versículo 24. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, aquí vamos a encontrar dos personajes. A ver, ¿quiénes lo oyeron?
Eh, dice que lo oyeron ¿quiénes? Priscila y Aquila. Priscila y Aquila eran un esposo y una esposa, un señor y una señora. Bueno, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Bueno, eh, eh, ¿qué es lo importante o qué es lo relevante de este pasaje que le estoy leyendo con respecto a esta enseñanza? Es muy relevante el hecho de que haya un hombre y haya una mujer enseñando la palabra, porque el Señor nos mandó a todos en algún momento estamos en la obligación de enseñar la palabra de Dios. De hecho, la orden del Señor es ir y hacer discípulos a las naciones, ¿no? Ir y hacer discípulos. Aquí encontramos un par de esposos, un hombre y una mujer, que a veces de pronto nos confundimos un poco con respecto a entender, en este caso, que hay una mujer con su esposo, ¿cierto? O hay un esposo con su mujer que están compartiéndole, es una pareja que les está compartiendo a otros de la verdad de la palabra de Dios. Bueno, para que lo tengamos muy en cuenta, muy en cuenta. Porque todos estamos en la obligación, aquí todos estamos en la obligación. Aquí no, esto no es una, a ver, es una decisión, pero no, es que yo, pues no, yo todavía no, yo todavía, pues, no, yo prefiero dejar que otros hablen de la palabra de Dios. Yo no. Yo todavía, yo apenas tengo 20 años en el Evangelio, no tengo más. Entonces, no. Prefiero que otros lo hagan y enseñen algo de la palabra de Dios, que lean un pasaje de la palabra de Dios ellos. Yo no, yo no. A mí me da, no sé, tal vez a las personas les da miedo, temor. Aquí decía mi hermana, mi hermana Sandra, decía algo interesante. Ella decía, usaba esta frase literalmente. Ella decía que había un temor de estar a la altura ah, de estar a la altura. Usaba la frase mi hermana Sandra, ¿no? Y el mensaje para el día de hoy es el siguiente. Ah, ¿hay alguno digno? ¿Hay alguno digno? Ese es el mensaje para el día de hoy. ¿Hay alguno digno? ¿Acaso yo soy digno? ¿Yo? ¿Yo, Luis, soy digno? ¿Habrá alguno digno? De hecho, cuando yo voy a la palabra de Dios y hablo la escritura, yo abro la escritura, bueno, yo no soy digno, yo voy y abro la escritura y lo único que espero es misericordia del Señor, gran misericordia del Señor para poder abrirla y poder entender y poder transmitir un mensaje hacia los hermanos. En todo esto no hay mi inteligencia personal, ni mis interpretaciones también, valga la redundancia, personales. No hay. Aquí lo único que hay es misericordia, porque digno no hay ninguno. Digno no hay ninguno. Ninguno es digno. Ninguno. En el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, quiero referirme también, vamos un momentito al libro de Apocalipsis en el capítulo 5. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5? Bien, veamos un momentito por acá. Apocalipsis capítulo 5, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Les decía, mis hermanos, miren, en el capítulo 5 del libro de Revelaciones, capítulo 5, dice de la siguiente manera, mira, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué decía este ángel? ¿Qué pregunta estaba haciendo este ángel? Este ángel estaba haciendo esa pregunta. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro? Ahora, a ver, de los libros que estaban en el cielo. Yo hago referencia a este libro y a cuán digno puedo ser yo o algún hermano de abrir la palabra de Dios. ¿Habrá alguno digno? ¿Quién es digno? A ver, ¿quién es digno? ¿Será que Luis Alberto Gutiérrez es digno? ¿Será que
¿El pastor Mauricio Pérez es digno? Eh, ¿Será que el pastor Germán Arias es digno? A ver, ¿quién es digno? ¿Será que, a ver, quiénes digo que más podría ser digno? Eh, ¿Será que Juan el Bautista era digno? ¿Quién es digno? ¿Será que Pablo era digno? Um, a ver, ¿será que hay alguien en el cielo? Ya esté en el cielo, ya está en el cielo, está allá en el cielo, en la presencia del Señor. eh, y es digno, ya estando en la presencia del Señor, ya es digno, ya, él ya tiene la dignidad, entre comillas, es digno. ¿Lo es? ¿Será que existe esa persona, ese personaje? ¿Quién es digno? Entonces, me causaba curiosidad esta frase que usó mi hermana de estar a la altura. Y la tomo así más o menos, la estoy tratando de interpretar un poquito también con respecto a si soy digno. O sea, estoy a la altura, o sea, soy digno. A ver, ¿será que soy digno? Yo veo que en la palabra de Dios, pues no hay ninguno digno. No hay ninguno. A ver, ¿habrá alguno digno? En el libro de Apocalipsis que estamos leyendo, Apocalipsis capítulo 5 dice de la siguiente manera, dice que el ángel preguntaba esto, dice, pregonaba a gran voz diciendo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y dice la respuesta allí, está en la palabra de Dios, dice, y ninguno, ninguno, ninguno. Es que el Señor no me llama a mí a predicar la palabra de Dios porque yo soy digno. No, no, yo no, no. Y gracias a mi hermana Sandra por usar esa frase. Gracias, mi hermana. Señor la bendiga. Es una frase bastante interesante porque es una frase que a veces como que eh, la he tenido en mi interpretación como que, bueno, pero ¿cuándo llegaré yo a estar a la altura? Es interesante eso que dice mi hermana Sandra. ¿Ve? Como decir, ¿cuándo llegaré yo a estar a la altura? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré a ser digno de hacerlo? Y vuelvo y les digo, es que el Señor no me llama a mí a predicar la palabra de Dios porque yo soy digno. De hecho, el Señor me dice que cuando yo predico la palabra de Dios, yo lo único que puedo decir es que, bueno, siervo inútil soy, porque solamente hago lo que me corresponde. O sea, no llego a más que eso, no llego más que eso. No puedo decir, es que sí, claro, yo alcanzo a llegar a la posición de semidigno, o sea, como que llegué a casi a algo de digno. No, el Señor me dice que yo pues soy un siervo inútil porque solamente hago lo que me corresponde. Y cuando no hago lo que me corresponde, si llegando a lo que me corresponde, el Señor dice que soy un siervo inútil. ¿Qué es no llegar a lo que me corresponde hacer? ¿Qué será eso? ¿En qué posición quedo yo? ¿Qué posición me deja a mí la palabra de Dios? ¿En qué posición? A ver, ni siquiera a siervo inútil alcanzo a llegar. Ni siquiera a siervo inútil. O sea, ni siquiera, porque ni siquiera hago lo que me corresponde hacer. O sea, que ni siquiera puedo llevarme el título de siervo inútil, porque no hago ni siquiera lo que me corresponde. Esas son cosas muy interesantes que debemos analizar y debemos meditar en eso. Hay que meditar en esas cosas de la palabra de Dios. Eh, esas son unas cosas que tienen que, cuando yo las medito, venir a transformar mi vida. ¿Verdad? Yo, ¿qué soy, Señor? Ayúdame, Señor, porque, a ver, no hago ni lo que me corresponde, Señor, ni siquiera eso. Y allá, cuando me corresponde, tal vez, y me das la oportunidad de compartir una palabra, pues no lo hago, porque, bueno, no sé, por la razón que usted quiera tener, por la razón que usted quiera tener. De todas maneras, la razón que usted quiera tener, debiendo ser ya maestro, pues bueno, usted podrá tener razones personales y humanas delante de los hombres, pero habría que ver si esas razones personales y humanas
son válidas delante del Señor Jesús. Habría que ver si eso es válido delante del Señor. Dice en el libro de Apocalipsis, les estoy leyendo, que ninguno era digno. Dice, ninguno, ni en el cielo, o sea, ni siquiera ya estando allá en el cielo en salvación, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, ninguna criatura, en otras palabras, dicho de otra manera, o lo que está queriendo aquí decir el pasaje es que nadie de la creación, ninguno de la creación puede decir en algún momento de su existencia, ya sea su existencia aquí en la tierra o ya sea su existencia allá en la eternidad, que es digno. Ninguno. Ninguno. Miren el concepto que dice Juan el Bautista de sí mismo. Decía esto, dice esto, dice en Mateo capítulo 3, en el versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua. Bueno, la verdad, pues mi bautismo pues es en agua. Pero viene tras mí, pero el que viene tras mí, ¿quién venía tras él? ¿Quién venía? O sea, ¿a quién iba, a quién había sido mandado Juan a revelar? ¿A quién? ¿A quién? Vos que claman en el desierto. ¿Mm? ¿A quién venía a revelar él? ¿A quién venía a revelar? ¿Quién me dice? Al Señor Al Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Amén. Y dijo, a este que viene tras de mí, que es el Señor Jesús, cuyo calzado, dice, ni el calzado, o sea que ni a calzado yo, que el calzado es lo que más se pega a esta tierra y que se puede contaminar y que de esta tierra, de este mundo, no, ni siquiera a eso yo llego, dice la palabra de Dios, no soy digno, no soy digno. Así que si yo estoy esperando ser digno para compartir la palabra de Dios, pues nunca llegaré a ese punto, nunca. Nunca llegaré a ser digno, jamás. Dice el apóstol, a ver, Pablo, leamos aquí a 1 Corintios 15:9, dice, ¿cuál es el concepto que Pablo tenía de sí mismo? Dice así, dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado ni apóstol, decía, ni siquiera soy digno de ser que me envíen como mensajero. Y el apóstol era alguien que era como un mensajero, alguien que enviaban, alguien que era enviado a llevar un mensaje. Ese era un apóstol. No el apóstol moderno de nuestros tiempos, no este apóstol mentiroso, engañador, eh, que cree que ser apóstol es un título o es un cargo o es un estatus. No, en ninguna parte de la palabra de Dios ser apóstol era un título o un cargo o un estatus. En ninguna parte. El apostolado era un oficio. Es un oficio. Es un oficio. Es ser enviado a un lugar y llevar el mensaje. Eso era el apostolado. Era un oficio. No era un cargo o un título. No era nada de eso. Aunque hoy en día muchos quieren ponerse esos títulos porque creen que allí van a encontrar más, no sé, se van a poner por encima de los demás hermanos de la congregación y todos somos coherederos. Somos coherederos. ¿Coheredero? ¿Qué es coheredero? Iguales, la palabra, el prefijo co quiere decir que somos iguales. Coherederos quiere decir que somos iguales en esta heredad, en esta herencia, en esta salvación. Somos iguales, coherederos, somos coherederos, no hay más. Esto es como cuando nosotros anteriormente usábamos títulos mundanos, títulos, es que ahora me nombraron copastor, pues yo había sido nombrado copastor, porque alguien pues que era mayor que yo, pues entre comillas, era pastor o era pastor general. Entonces, bueno, eso eran los títulos que nosotros ahí mundanamente como que manejamos cuando yo no encuentro nunca en la palabra de Dios el título de copastor. A ver, si alguien de los hermanos que ya tienen mucho tiempo en la palabra de Dios
y que han transitado por algunas congregaciones, que tienen un conocimiento ya de tiempo en las escrituras, se ha encontrado en algún momento con los copastores. A ver, copastores, ¿en qué parte de la palabra de Dios dicen las escrituras? Y entonces nombrarás copastores. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde? Pero nosotros nos andamos por ahí inventando cosas, ¿no? Estamos por ahí, que para eso como que en algunas ocasiones somos mejores para inventar cosas que para seguir lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. No andamos por ahí inventando muchas cosas. Entonces, Pablo decía, no, yo no, que no soy digno de ser llamado ni apóstol, ni nada de eso, ni enviado, no. Porque antes todo lo contrario, dice Pablo, yo andaba era persiguiendo la iglesia. Yo andaba era aquí a ver a cuántos asesinaba, cuántos mataba de los que seguían al Señor Jesús. Entonces, ¿hasta cuándo voy a esperar yo para decir que tengo la dignidad suficiente para traer un mensaje o una enseñanza? ¿Hasta cuándo voy a a esperar? Como dice la palabra de Dios, ya, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo que tienes en las congregaciones y aún no enseñas la palabra de Dios, aún no te atreves. Entonces, habría que analizar muy bien eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Eh? Dice en la segunda carta a Tito, dice así, segunda carta a Tito, dice 4:1-5. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesucristo. Mm, no dice ese pasaje, no dice, aunque allí usted lo esté leyendo, aunque cuando usted esté leyendo ese pasaje, se va a encontrar con algo así como, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, lo cual no existe en las escrituras, y esto yo sí lo puedo eh, eh, soportar, o a cualquier persona que me quiera decir que no, que allí sí dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, porque es que en mi traducción dice, y del Señor Jesucristo. Bueno, interesante, ahí no dice eso. En los textos anteriores a estos, en los textos griegos, dice, te encarezco delante de Dios y Señor Jesús, el Mesías. O sea, él es Dios y Señor. Jesús, el Mesías. De hecho, ahí más adelante dice que juzgará, no dice quiénes juzgarán, no dice los cuales juzgarán, o no dice quiénes juzgarán. No, no dice eso, dice que juzgará. O sea, está hablando de la misma persona, del mismo Dios, del único Dios verdadero. No hay otro Dios, recuerden, no hay otro Dios. Recuerden que la ley de Dios dice que debemos aprender que Dios es arriba en el único arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro. No hay otro, no hay otro. No hay otro Dios. Uy, no, 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 pero ¿cómo así? No, si nosotros somos trinitarios. Y si la Trinidad es la enseñanza que nos han dado durante muchos años en nuestras congregaciones, la Trinidad, pues no existe Trinidad en la palabra de Dios. Eso no existe. Eso existe en los libros de teología. Los libros de teología diabólica. En la teología diabólica existe la Trinidad. En el texto, la palabra de Dios, en la Torá, en los profetas, en los salmos, eso no existe. Eso no existe. En la Torá, en los profetas, en los salmos, lo único que existe es un uno y único Dios. No existe nada más. Lo demás es una invención de los seres humanos, de la teología maléfica que se introdujo en las iglesias y que la gente en muchas congregaciones pues siguen esas mentiras porque pues a la gente le agrada más seguir las mentiras, le agrada más seguir los mentirosos que seguir la verdad de la palabra de Dios. Y algunos se incomodan por lo que uno dice, ¿no? Algunos se incomodan por lo que uno dice, pero pues nada de lo que estoy diciendo me estoy saliendo de la palabra de Dios. Entonces, bueno, si alguno se incomoda, pues bueno, incomódese con el Señor porque Él es el que escribió esto que yo estoy leyendo, no lo estoy diciendo de mi propio pensamiento, está ahí en la palabra de Dios. En ninguna parte de la ley o de la Torá o en los profetas o en los salmos, en ninguna parte habla de ninguna Trinidad. Bueno, entonces, ¿quién es el que juzgará? Pues el Señor Jesús dice que juzgará a los vivos y a los muertos
en su manifestación y en su reino. ¿A qué qué es lo que el Señor dice que te encarezco? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje que me está diciendo? Que prediques. Dice, predique, predique. A ver, predique, predique. Deje de criticar tanto y predique. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ya dejemos de andar en la crítica, en el juzgar al que predica, en andar mirando a ver cómo no dejo que alguien predique, y en lugar de hacer eso, pues predique la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios. A eso nos mandó el Señor. Él dice, predica la palabra, predica la palabra. Ya tienes tiempo, tienes mucho tiempo en la palabra de Dios, predica la palabra, predícala. Ábrete un canal en YouTube. Deja de criticar los canales de YouTube de las personas que quieren predicar la palabra de Dios. Ábrete un canal en YouTube y predica la palabra de Dios. Predica. Pero hazlo, hagámoslo. Es una obligación nuestra. Es una obligación. No es una opción. No es una opción. Es una obligación. Predica la palabra, dice la palabra. Insta a tiempo. ¿Cuántos en este momento estamos aquí escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos estamos aquí hoy reunidos escuchando la palabra de Dios? ¿Cuántos, para cuántos de nosotros, disculpa, para cuántos de nosotros este puede ser el último día? Hoy puede ser el último día que usted escuche un mensaje de salvación. Hoy puede ser el último día. Hoy te estoy diciendo, hoy el Señor te está hablando a través de su palabra, de la palabra de Dios, y te dice, arrepiéntete, arrepintámonos, hay que arrepentirse, hay que arrepentirse, arrepintámonos. No soy digno, no soy digno. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. No soy digno de que tú vengas a mi hogar, Señor. No soy digno, Señor. Y no puedo esperar el día al que vaya a ser digno, porque no soy digno, porque no hay ninguno digno. La palabra de Dios dice, no hay ninguno, no hay ninguno. En algún momento de mi vida puedo decir, ya llegué, alcancé la dignidad suficiente. No, no hay ninguno digno. Hoy es nuestro día para arrepentirnos. No, puede ser que no haya otro día, puede ser que no haya otro día, pero hay que venir al arrepentimiento, a la salvación. Si hoy estás escuchando este mensaje, pues arrepintámonos de nuestra vida, de la maldad que hay en nuestros corazones, del corazón de piedra que todavía está allí, de ese corazón que anda buscando solamente las cosas malas de las demás personas. ¿Y por qué no predico más bien la palabra de Dios? ¿Por qué no saco un tiempo para predicar la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios, reprende, prediques la palabra de Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Estamos en el tiempo, ese es el tiempo. Este es el tiempo, este es el tiempo. A ver, hoy es el momento. Hoy es el momento. Hoy es el momento. No, es que yo soy mujer y entonces, no, pues yo no puedo hablar del Señor. Pero ¿de dónde sacamos que yo soy mujer y no puedo hablar de la palabra de Dios? ¿De dónde sacamos eso? ¿De dónde me saqué yo eso? Yo soy mujer y no puedo hablar del Señor Jesús. ¿De dónde puedo sacar yo eso? Voy a leer un pasaje, otro pasaje. Quiero que vayamos un momentito al libro de Juan. El libro de Juan. Dice Juan en el capítulo, Juan en el capítulo, ah, a ver, Juan, capítulo 4. No le estoy diciendo a las damas, a las señoras, no les estoy diciendo que ustedes van a dirigir una congregación porque no existe tal cosa, no existe, las pastoras no existen, eso no existe. No se deje creer de cuentos, de mentiras, de engaños perversos. Eso es una perversidad, eso es una perversidad. La perversidad de las pastoras en las congregaciones, qué mentira y qué engaño es ese. Eso no existe en la palabra de Dios, no existe. Pero eso no significa que una mujer no pueda enseñar la palabra de Dios. Eso no significa que una mujer me hable a mí de la palabra de Dios, no quiere decir que esa mujer se está enseñoreando de mí, por ejemplo. No quiere decir eso.
No quiere decir eso. Enseñorearse es otra cosa. Hoy les hacía, les tomaba el ejemplo de dos mujeres, ¿no? Eh, bueno, ahorita acabamos de leer un pasaje que estaba en el libro de los Hechos, ¿no? Sobre una pareja en donde los dos le predicaban ¿a quién le predicaban? Les dije, a, a un judío llamado Apolos, eh, que era elocuente, no era cualquier personaje, era una persona elocuente en las escrituras. Sin embargo, tenía muchos errores en ellas. Había elocuencia, pero como dice la palabra de Dios, a veces nuestro conocimiento, pues no es un conocimiento conforme a ciencia. O sea, nuestro predicar a veces no es conforme a ciencia. O sea, no es conforme a la verdad de la palabra de Dios. A veces predicamos cosas que no se encuentran en la palabra de Dios y predicamos de algunos temas teológicos pero que no son bíblicos, que no están en las escrituras, ¿no? Entonces, pues se acercan a ellos, se acerca a este personaje Apolos, una pareja, Priscila y Aquila, y le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino, o sea, les predicaron. No se están enseñoreando de él, para que entendamos eso, no se están enseñoreando de Apolos, no se están enseñoreando de él, ¿no? Están trayéndole una enseñanza y haciendo una corrección para que él, que Apolos, que es una persona elocuente, corrija y pueda dar una enseñanza correcta, que pueda corregir y dar una enseñanza correcta. Y siga siendo él el varón, el que siga estando puesto allí para traer enseñanzas elocuentes, como está escrito acá, dentro de, dice, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Bueno, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Aquí el que hablaba en la sinagoga y el que enseñaba en la sinagoga, pues era Apolos. Así que, bueno, la pareja de los de hermanos Priscila y Aquila lo toman aparte y le dan una enseñanza, porque era un varón elocuente y era una persona usada por el Señor para traer palabra de Dios a una comunidad, a una sinagoga, o sea, a una comunidad. Bueno, para que vayamos ir discerniendo esta parte. Les decía que fuéramos un momento al libro de Juan en el capítulo 4. Mire, Juan capítulo 4. Vea, dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Había una mujer samaritana. Eh, ¿Qué pasó con esa mujer samaritana? No voy a leer todo el pasaje, porque ya ustedes, algunos, creo que la mayoría lo conocen. De pronto algunos no lo conocen. Si algunos no lo conocen, los invito a que lean el pasaje del capítulo 4 acerca de la mujer samaritana. En el versículo 16, el Señor le dice esto, dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Y les decía hoy que eso es una referencia directa hacia el reino de Israel, que mientras han dado por el mundo, han dado con un marido por acá, un marido por allá. Dice, 5 maridos has tenido, han dado por aquí, pero no era, porque, y menos, el que ahora tiene menos, tampoco es su marido, porque el único marido que hay en la palabra de Dios a la iglesia, el único esposo, es el Señor Jesús. Ese sí es el verdadero esposo, el verdadero marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto es dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Más adelante, quiero ir un poquito más adelante. A ver, dice, ah, a ver, disculpa un momentito. Eh, a ver, ok. Después de que el Señor le expone a ella, le aclara la palabra, se revela a ella, se revela, y el Señor toma a una mujer para hacer referencia a esto. ¿Por qué no trajo al Señor un samaritano? Qué curioso eso, ¿no? Que para hacer esta referencia el Señor no trajo a un samaritano. ¿Por qué no? ¿Por qué no dice, no, es que pues iba el Señor por allí y se encontró un samaritano? Y pues al samaritano el Señor le habló y luego pues claro, el samaritano pues fue y expuso la palabra y pues muchos creyeron porque pues era un samaritano, ¿no? ¿Por qué fue una samaritana? Pues por muchas razones, ¿no? Por muchas razones. Una de ellas es para mostrar que
las mujeres sí pueden predicar la palabra de Dios. Que no se pueden enseñorear de los varones, que no se pueden enseñorear en una congregación, por supuesto que no, por supuesto que no, pero sí pueden enseñar la palabra de Dios, sí pueden enseñar la palabra de Dios. Escuche esto, escuche esto. Dice así la palabra de Dios. A ver, entonces la mujer, perdón, dice, ah, ok, versículo 28. Bueno, versículo 27, versículo 27. Ok, versículo 27 dice así, dice, en esto, mientras terminó de hablar el Señor Jesús con la samaritana, dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron. ¿De qué se maravillaron? A ver, ¿de qué se maravillaron? ¿De qué se maravillaron? ¿Quién me quiere decir de qué se maravillaron? O sea, se asombraban, ¿no? Pero ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? ¿De qué se estaban maravillados los discípulos? ¿De qué? A ver, ¿qué me quiere decir? Entonces, dice la palabra de Dios, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron ¿de qué? ¿De qué se maravillaban? De que hablaba con una mujer. A ver, hablaba con una mujer. Es- Estaban maravillados de eso, estaban asombrados de que el Señor estaba hablando con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo nada más, no, nadie preguntó nada. Nadie le dijo que hablas con ella o de qué hablaron, nada, nadie le preguntó nada. Entonces la mujer, ojo a esto, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Perdón. ¿Y con quién habló la mujer? ¿Con quién habló la mujer? Con nuestro Señor Jesucristo. Sí, claramente. Sí, así es, hermano. Totalmente, totalmente. En el versículo 28. Vamos al versículo 28. Bueno, ¿qué dice allí mi hermana Sandra? Cuénteme, ¿qué dice allí en el versículo 28? Dice, a ver, dígame, ahí en el versículo 28, ¿con quién habló la mujer? Sí, señor. ¿Con Con quién, los mi hermano? hombres. 16:28. Es, A ver, yo quiero hacer una pregunta. ¿Los irrespetó? ¿Hubo algún tipo de irrespeto allí? No, es que pues, ella estaba irrespetando porque ya no tenía por qué decir nada, no tenía por qué hablar, porque eso, mire que eso está como medio por ahí, como medio camuflado, esa parte por allí de que las mujeres no pueden hablar del Señor, como que siempre las damas tienen la duda de, ¿será que puedo hablar del Señor? ¿Será que le puedo hablar a un hombre del Señor? Eh, Está la duda, ¿no? Está como la duda ahí. ¿Será que sí puedo o no puedo? ¿Será que me es permitido o no me es permitido? El hecho que yo hable con un señor o que una hermana hable con un señor, eso no significa, no implica que se está enseñoreando de él. Aunque sí hay mujeres que se quieren enseñorear de los varones. Hay mujeres que sí se quieren enseñorear de. ¿Quiénes son esas mujeres que se quieren enseñorear de los varones? Pues son esas que, bueno, ellas quieren tomar el control en la congregación, ellas quieren ser la líder en la congregación, ellas quieren ponerse por encima del esposo que es el pastor de la congregación, entonces ellas quieren dirigir, ellas quieren que el esposo, el pastor, haga lo que ellas quieren. Ellas son las que ordenan todas las cosas en la congregación. Ellas se quieren enseñorear de los hombres y de las mujeres y de todo el mundo en la congregación. Entonces, allí ya lo que aparece es un espíritu jezabélico. Eso es un espíritu jezabélico. Eso no es otra cosa sino eso, un espíritu de Jezabel de saber. Entonces, estas mujeres con espíritu de Jezabel, pues son esas que, bueno, ven al esposo como pobrecito, es como tonto, como tontico al esposo. Entonces ellas como que, no, yo sí soy mucho más inteligente que él, yo sí como que dirijo mejor que él. No, aquí lo que está pasando es que esa persona no quiere ponerse en sujeción con su esposo. Eso es lo que está pasando allí. Eso es lo que está pasando allí. ¿Ve? Y eso sí es pecado. Eso sí se cuenta en la palabra de Dios por pecado.
¿Ve? Diferente, por ejemplo, a lo que hizo Abigail. ¿Cuántos recuerdan qué hizo Abigail? Abigail es un personaje bíblico, es una mujer que está en la palabra de Dios, que la encontramos en el primer libro de Samuel. Está en el capítulo 25. Entonces ahí está Abigail, que tiene un esposo que es malo, es perverso, el esposo de Abigail. Entonces ahí está el esposo de Abigail, que el señor se llama Nabal. Está Nabal. Nabal es un hombre malo, es un hombre perverso. Y bueno, los invito a que lean el pasaje del capítulo 25. Simplemente las voy a tomar como una referencia, pero los invito a que vayan y estudien el pasaje del capítulo 25 del primer libro de Samuel. Capítulo 25. Ahí está la historia de Abigail, de Nabal y del rey David. Entonces, esta mujer, lejos de quererse poner por encima de su esposo, ella intercede por su esposo. Ella acude al profeta, a David, que acudir a él es acudir a la voz de Dios, es acudir a Dios, ya eso lo entendemos hoy en día, que lo que el Señor puso en la boca de David, pues era palabra de Dios. Y ella acude y pide al Señor que haya misericordia para su esposo. Ella clama por misericordia para su esposo. Ella no va ya a quererse poner por encima de su esposo, o no va a querer dirigir a su esposo, o no va a querer ella enseñorearse de su esposo, porque eso es otra cosa totalmente diferente. Enseñorearse, no, no se enseñorea, la mujer no se enseñorea. Y aquí yo hago una claridad muy importante que a mí me ha parecido importante. Me ha parecido importante porque es que las palabras tienen un significado, tienen un valor, tienen a ver, cada palabra, pues cuando usted la busca en un diccionario, ella significa tal cosa. A ver, la palabra significa algo. O sea, yo digo cualquier palabra y esa palabra tiene un significado. Yo voy a un diccionario y ella me muestra un significado. Entonces, cuando usted va a una palabra, a un diccionario y se encuentra con la palabra señor, eh, ¿qué significa señor? ¿Qué significa? ¿Qué significará esto de Señor? ¿Mm? Pues Señor significa que se enseñorea de otro o de otra, ¿cierto? Eso significa Señor. Si yo presento, ojo a esto que me parece interesante, siempre me ha parecido interesante. Algunos han presentado cierto rechazo en la palabra, cierto rechazo a esto que yo digo, pero además es bíblico, que es lo más importante, ¿no? Dice la palabra de Dios que Sara llamaba Señor a su esposo. Ella se llamaba Señor, pero pues no muestra la palabra que Abraham le dijera mi señora. No, no le puedo decir mi señora. Son palabras que están mal dichas, porque cuando yo digo que es mi señora, quiero decir que ella se está enseñoreando de mí. Eso es lo que, a ver, las palabras tienen un significado. Si yo digo que ella es mi señora, estoy diciendo que ella se está enseñoreando de mí. Es mi esposa, es mi mujer, es mi esposa. ¿Ve? No es mi señora, no es mi señora. La mujer que yo tengo aquí que convive conmigo no es mi señora, es mi esposa, es el vaso frágil, es mi mujer. Aquí el señor de la casa, pues soy yo. Yo soy el señor de la casa, porque eso suena un poquito como difícil, pero así es. Sara le decía, Señor, a Abraham. Y eso dicen que ella lo enseñaba a otras mujeres. Interesante todo eso, ¿eh? Muy interesante. Am, En el capítulo Juan que estábamos leyendo, dice la palabra de Dios que esta mujer samaritana dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a quienes, dice, a los hombres. Fue a hablar con los hombres. Fue y le dijo a los hombres. Fue y le dijo a los hombres. ¿Qué le dijo a los hombres? ¿Qué le dijo? Dijo, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho. ¿No será este el Mesías? Así que lo que ella estaba haciendo era predicándole a los hombres y diciéndoles, hablándoles acerca del Mesías, del Salvador,
hablándole acerca de él, hablándole acerca de lo que el Mesías, el Señor Jesús, quien es Dios, quien es el Salvador del mundo, él había hablado con ella y ella estaba transmitiéndoles a ellos el mensaje, les estaba diciendo que él se le había presentado como el Mesías. Ella estaba trayendo el mensaje de salvación. No se estaba enseñoreando de ellos, para que nos vaya quedando claro eso. Dice la palabra de Dios, versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Qué hicieron los hombres? Pues, a ver, vamos a confirmar esto. Esta mujer nos predicó aquí esto, porque ella les predicó. ¿Y por qué digo que les predicó? Ya miramos por qué digo que le predicó. Entonces salieron ellos de la ciudad y vinieron a él. O sea, ella hizo un mensaje, trajo un mensaje de parte del Señor Jesucristo y el mensaje surtió un efecto. El efecto fue que ellos fueran a él. El efecto es que ellos acudieron a Jesús. Vea qué efecto tan interesante, ¿no? O sea, dicho en otras palabras, pues, ya el Señor la usó para salvar a otros, para traer a otros a su salvación, para que ellos fueran a Él. No para que fueran a ninguna congregación, a ninguna religión, ni a ninguna iglesia, ¿no? El Señor le dijo, vea, venga, que es que vamos a la congregación, a la iglesia tal. No, no fue a ninguna iglesia, ni nada. Ellos fueron a Él, al Señor Jesús. Dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Quiero ir un poquito más adelante. A ver. eh, a ver. Ok, versículo 39, dice así. Mire, versículo 39. Y salté hasta el versículo 39, dice así. Dice, y muchos de los samaritanos, ¿qué pasó? De aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. O sea que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vinieron a la salvación. El Señor usó a esta dama, que además, dicho de paso, pues digna, de acuerdo a a cómo nosotros regimos las cosas aquí en el mundo, a nuestros parámetros humanos, pues de digna no tenía nada de digna. Pues dicho de acuerdo a cómo nosotros medimos las cosas humanamente, ¿no? No tenía nada de digna, no tenía nada de digna. De hecho, el Señor le expone su pecado y le dice, su vida es esta, su vida es una vida perdida. Usted anda en una vida perdida. Su vida es que usted anda de marido en marido, usted anda totalmente perdida. Y el que tiene ahora, ese pues, ni siquiera es su marido. Yo soy el Mesías, yo soy el Salvador. Si usted bebe de esta agua, nunca más volverá a tener sed. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué pasó con ella? Con ella pasa lo que pasa cuando el Señor se revela en la vida de una persona. Vete y no peques más. No dice vete y peca menos. No, dice vete y no peques más. Y esa persona empieza a ser usada por el Señor Jesús para cambiar y transformar vidas de otros. Esa persona a la que el Señor se le presenta empieza a ser transformada y se hace una nueva criatura por la gracia del Señor Jesús. Y viene a traer mensaje de salvación a otros. No viene a guardar el mensaje de salvación, dice que viene a traer el mensaje de salvación a otros. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios en el versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Vea qué interesante esto, porque el Señor usó a esta mujer para traer un mensaje de salvación. Qué interesante esto. No la mandó a enseñorearse, no le dijo, a partir de ahora usted es la señora de ellos, y usted se enseñorea y usted va a crear una comunidad. No pasó eso, no pasó eso, no existe tal cosa. Y ella no dijo, no, a partir de ahora yo soy la pastora. El Señor me habló, entonces yo soy la pastora. No, ella va y habla con los varones para que ellos sean los que transmitan el mensaje de salvación, para que ellos sigan en la obra de salvación.
Pero unos con otros el Señor nos usa. Pero hay roles que el Señor ha establecido, hay roles que el Señor ha establecido. Ella no fue a crear, nunca se ve en la palabra de Dios, no veo por aquí por ningún lado que ella a partir del momento diga, no, a partir de ahora yo soy la pastora. O peor aún, ¿no? Como hoy en día, no, no, es que a partir de ahora yo soy la profeta. O a partir de ahora yo soy la apóstola, como dicen algunos, ¿no? Apóstola. Usan esa palabra que de paso pues, es una palabra totalmente mal dicha, totalmente. Pero bueno, esa es la palabra que usan hoy en día, la apóstola. Entonces, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de esa mujer, por el mensaje que esa mujer trajo. Dice que creyeron, fueron salvos, creyeron para salvación, creyeron. Dice que daba testimonio diciendo, ¿qué hacía esa mujer? ¿Daba testimonio? ¿Daba testimonio? No. Ella andaba, bueno, Señor Jesús, sí que nos salva. Él es el Mesías, el Salvador. ¿Ve? Es el Mesías Salvador. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Él es el Señor, Él lo sabe todo. Él es el Mesías, Él es el Dios Todopoderoso, Él lo sabe todo. Vamos a Él, Él es el Salvador. Muy interesante, ¿cierto? Parece súper interesante ese pasaje. Pastor, bueno, referente a lo que su merced decía de Sara le llamaba, referente a que Sara le llamaba a Abraham Señor. Mire, hay una parte muy importante que Sara, reconociendo siempre el señorío de Abraham, pues, aún así no estuvo mal que ella mencionó algo que le pareció en cuanto a la palabra del Señor. Por ejemplo, aquí en Génesis capítulo 21, dice 21:9, dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, en la cual le había dado, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el de esta sierva no va a heredar a Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Pero entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces hay algo que de primera mano pues sonaría como que algo así está siendo injusta Sara, pero era un plan que tenía el Señor, y por boca de Sara, su esposo escuchara la voz del Señor, que tenía un plan acorde a la palabra de Dios, era lo que Sara le estaba diciendo. Y aún así, siendo ella mujer y reconociendo el señorío de Isaac, de Abraham, su esposo, le manifestó algo que el Señor le había puesto, que era totalmente bíblico, acorde a la promesa, y que ella no iba a heredar con su hijo Isaac, que era Isaac el que iba. Y enseñó esto a su esposo, siendo el esposo el Señor de ella, mejor dicho, se enseñoreaba de ella por ser su marido. Entonces, el consejo de ella estuvo bien delante de los ojos del Señor. Estuvo bien, no está mal dejar de escuchar a las mujeres, porque a las mujeres también el Señor les habla también y las instruye, ¿sí? Siempre y cuando se conserve toda esta maravillosa enseñanza que el Señor ha hecho en nosotros. Que siempre y cuando se conserve el respeto por la palabra del Señor, que dice que el hombre se tiene que encargarse del Señor sobre la mujer, ¿sí? Y no desechar que a la mujer también el Señor la toma como una coheredera con el pastor. Amén, pastor. No sé si ya terminó. Sí, ya terminó. Sí, señor. Sí, señor. Amén, pastor. Sí, amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Así es. Así es. Mire, el hecho de que mi esposa me lea un pasaje de la palabra de Dios me redarguya de pecado, que ella respetuosamente se acerque a mí y me diga, eso que estás haciendo no está bien porque es contra la palabra de Dios. Eso que estás haciendo es incorrecto. No quiere decir que ella se esté enseñoreando de mí. No quiere decir que se esté enseñoreando de mí. No. Aquí en la enseñanza que ahorita nos trae el pastor Mauricio es muy interesante, es totalmente cierta. Sara se acerca a él con una palabra de Dios. Sara no se acerca a su esposo para irrespetarlo ni para
ni para ponerse por encima de su esposo. No, ella trae una palabra y él entiende que eso viene de Dios. Él entiende. ¿Cómo puedo yo entender que eso viene de Dios? Bueno, ¿cuánto tiempo o cuánto comparto yo? ¿Cuánto tengo de intimidad con el Señor? ¿Cuánto medito en la palabra del Señor para saber cuando alguien se acerca a mí, sea mi esposa o alguna persona, me trae una palabra de Dios? Me va a redarguir de pecado. ¿Cuánto? Que alguien me redarguya de pecado no quiere decir que se esté enseñoreando de mí. No, no quiere decir eso. Pero yo debo prestar atención a cuando alguien me habla, y me habla, especialmente me habla de parte del Señor. Que si mi esposa me habla de parte del Señor no quiere decir que se esté enseñoreando. Pero que si mi esposa, pues ya ella es la que quiere dirigir mi casa, quiere dirigir mi hogar, ya ella es la que quiere opinar por mí, ya ella es la que quiere enseñorearse de mí, ya quiere enseñorearse de mi casa, y bueno, y si yo soy un predicador, entonces ella es la que quiere ser la que dirige la comunidad, y ella es la que quiere ser la que dirige a los hermanos, y la que se quiere enseñorear de todos, y pues poco le falta para que le digan pastora o para que le digan profeta o lo que sea, entonces esa mujer sí se quiere enseñorear de su esposo. Esas son cosas que hay que tener muy claras. Hay que tenerlas muy claras, porque entonces si viene mi esposa, yo no puedo decirle, usted no me puede decir nada, usted cállese. No, no puedo decirle nada de eso. Eso es irrespeto, además de todo. Cualquier persona, cualquier ser humano, cualquier persona, cualquier ser humano tiene el derecho de expresar y de hablar, aunque a nosotros no nos guste. Porque en muchas ocasiones, pues nosotros como seres humanos, y especialmente nosotros dentro de nuestro carácter de varones, como que no nos gusta. Pero pues si me está trayendo, me está redarguyendo, si me está trayendo una enseñanza, yo, todo lo contrario, sí, sí, tienes razón, aunque nos cueste, pero si tiene razón y es bíblico, que es lo mejor de todo, pues hay que corregir, hay que corregir. No quiere decir que ella se esté enseñoreando de mí. Bueno, para que lo tengamos muy en cuenta esto. Eso debemos tenerlo en cuenta todos nosotros, todos, y me incluyo yo como primer lugar, yo me incluyo ahí de primero. Soy de primero en la lista. Entonces, eso me parece bastante interesante, esta enseñanza que nos trae la palabra de Dios y que el pastor Mauricio nos aclara también. Mire, les estaba leyendo lo de Romanos capítulo 2 17, dice así. Bueno, de aquí nos alargamos un poquito, regálame 5 o 10 minutitos y ya terminamos. Bueno, aquí, segundo de Timoteo. Bueno. Te encarezco delante de Dios y Señor Jesús, el Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No, pero es que no, porque no, yo todavía no. Yo apenas tengo 20 años en el Evangelio. No, yo todavía no puedo. Todavía no puedo hablar, ni exhortar, ni reprender, ni redarguir, no puedo traer una enseñanza a alguien de doctrina. No puedo. Bueno, creo que ya hay enseñanzas que uno puede empezar a dar. Creo que después de tener 20 años, no sé, 10, no sé cuántos, creo que ya hay algunas enseñanzas que el Señor me ha ido dando claridad y que ya puedo transmitirlas. Creo. Ah, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, hay que hacerlo porque otros van a venir a traer mentiras. Hay que hacerlo porque muchas personas quieren escuchar ese tipo de mentiras. Entonces a nosotros nos corresponde hablar la verdad. Nos corresponde. No es una elección, es una obligación. Ah, Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, nosotros que decimos que tenemos la verdad, decimos que nosotros andamos con la verdad, pero no, yo pues mejor me callo. Yo mejor me callo, mejor no digo nada, ¿no? Pues a ver, otros sí están aquí, dice la palabra de Dios, otros sí están amontonándose y amontonando un montón de personas conforme a sus propias concupiscencias, sus mentiras, sus engaños. A ellos sí, allá, ellos sí están, no tienen ningún problema en hacerlo. Y nosotros que decimos que tenemos la verdad, pues sacamos mil excusas para no traer la palabra de Dios, para no exponerla. Especialmente nosotros los varones, ¿no? Como que no, eso como que más de las mujeres, de las señoras, como que más ellas. Bueno, pues aquí ya, si no lo hacemos nosotros, bueno, no estoy obrando de acuerdo a lo que el Señor establece, no estoy haciéndolo, no lo estoy. Puedo sacar cualquier excusa, ¿no? La que yo quiera, pero igual, igual estoy pecando, igual.
Si no quiero predicar la palabra de Dios, debiendo ser ya maestro, pues igual estoy pecando. Igual. Am, dice, y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, tú sé sobrio. ¿Quieres predicar la palabra de Dios? Bueno, ahí están algunos requisitos para el que quiere predicar la palabra de Dios. Podemos ir a Tito, podemos ir a Timoteo, aquí mismo en esta parte que estamos leyendo de Timoteo también. Bueno, hay unos requisitos allí. No, porque es que no, esos requisitos no, yo mejor no. No, pues ya es hora de que empecemos a entrar en eso, en esos requisitos que el Señor exige de mí. Yo quiero predicar la palabra de Dios, sí quiero predicar la palabra de Dios. Bueno, pues ya tengo que dejar como la mujer samaritana, ya dejar mi vida mundana, ya dejar mis 5 maridos que he tenido y que ahora que tengo que menos, mi vida que llevo ahora, pues así está más perdida todavía. Ya es tiempo de que dejo eso y me empiezo a caminar como el Señor dice para poder enseñar a otros. Por supuesto que sí, para que otros no me digan, bueno, usted que enseña, pero usted mismo, usted que enseña que no se roba, pero usted roba. Entonces, bueno, para que no pase eso, pues dejo de robar y enseño la palabra de Dios. Y así con todos los demás ejemplos. Dice la palabra de Dios, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Van a venir aflicciones? Sí, van a venir aflicciones. ¿Van a hablar mal de ti? Sí, van a hablar mal de mí. ¿Me van a decir que no soy digno de predicar la palabra de Dios? Sí, me van a decir que no soy digno de predicar la palabra de Dios. ¿Me van a decir que yo en tiempos anteriores yo estaba perdido, que era un ladrón, que era un mentiroso, que era un estafador? Sí, me van a decir todo eso me lo van a decir. Que yo era que un mujeriego, que yo andaba en fornicación. Sí, me van a decir todo eso me lo van a decir. ¿Qué es lo que verdaderamente vale? ¿Quién soy yo hoy en día con el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor hoy en día en mi vida? Porque esas cosas ya deben quedar atrás. Ya deben quedar atrás. El momento que ya quedan atrás, ya puedo hacer lo que hizo la mujer samaritana y empiezo a predicar la palabra de Dios. Porque eso ya en ese momento que el Señor viene a mi vida, se revela a mi vida y me dice, yo soy Dios, yo soy el Mesías. Si usted bebe esta agua, no tendrá sed jamás. Ya, yo conozco ya al Señor Jesucristo. Ya, lo que pasó ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día. Hoy es un nuevo día. Hoy es el día de mi salvación. Hoy es el día de mi transformación, de mi cambio, de mi nueva naturaleza. Soporten las aflicciones. ¿Te van a señalar? Sí, te van a señalar. Lo importante es que ya eso quede en el pasado. Ya. Hoy ya quedó en el pasado. Ya. Es mi vieja vida. Eso es lo importante. Ya. Eso quedó en el pasado. Hoy empieza una nueva vida. Hoy ya es mi nuevo nacimiento y hoy voy a caminar con el Señor Jesucristo. Del pasado, el Señor Jesucristo dice que Él no va a tener memoria de lo que yo hice en el pasado. Pero debe haber un cambio, debe haber una transformación, debe haber un nuevo nacimiento. Por supuesto que sí. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Que el Señor Jesucristo nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Tenga misericordia de nosotros y ponga en cada uno de nosotros paz. Amén. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con dulzura.
Señor Jesús los siga bendiciendo y los siga usando. Bendiciones para todos los hermanos. Señor Jesús los continúe bendiciendo. Los esperamos el próximo martes a las 6:30 en el estudio bíblico. Preciosa palabra que el Señor nos trae siempre. Y el próximo sábado, día de reposo, a esta hora, nuevamente nos reuniremos y a esta voluntad de nuestro Señor Jesús. Un abrazo para todos. Bendiciones.